Seguimos en directo en Zaragoza al Día y se ha quedado con nosotros Carlos Díaz de Viajar por Aragón. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de una temática diferente a tema aragonés y a tema comarcas, ¿verdad, Carlos? Hola Isa, ¿qué tal? Sí, a ver qué tal se nos da, ¿no? Es el hablar sobre una temática que afecta a muchos tipos de ámbitos distintos, como es la gestión de proyectos, a nivel genérico, que es un proyecto, cómo se enfoca un proyecto, las fases de un proyecto y qué es, en definitiva, gestionar proyectos. Que hay mucha gente que lo está haciendo en su día a día, son expertos en el área de gestión de proyectos, pero lo desconocen porque igual no tienen esa teoría, pero no quiere decir que no sepan hacerlo, saben desempeñar su trabajo, saben las fases del proyecto, sin conocer toda la teoría, el ámbito teórico que existe en esta temática. Es muy interesante, a mí me encanta. A mí me parece una pasada, es que claro, vamos a introducir el tema. Ahora mismo estás de gerente de Viajar por Aragón, es una empresa que aunque llevabas muchos años ya con la web, como empresa es novata, ¿no? Está arrancando, empezaste en enero, febrero. Sí, en marzo la dimos de alta oficialmente, sí, sí, pero esto es mi nuevo yo, por decirlo de alguna forma. Pero claro, hay un pasado laboral ahí, que fue lo que te impulsó, pues después de unos aprendizajes y unas experiencias, fue cuando decidiste cortar, ¿no?, en seco y empezar con este nuevo proyecto. Eso es. Entonces, todo este bagaje previo es de lo que nos vienes a hablar, ¿no? Toda la experiencia anterior, todo lo que aprendiste en esta etapa. Yo estoy muy agradecido a esta multinacional y fíjate que acabamos un poquito a malas, pero estoy muy agradecido porque el tema de la gestión de proyectos es un tema que no se estudia, no hay una carrera universitaria que sea de Project Management, que es el término en inglés y el que se utiliza en las multinacionales, que es gestión de proyectos. Sí que está empresariales, está relaciones laborales, hay una serie de carreras que lo tocan de una forma u otra, pero no existe un estudio público que sea gestión de proyectos. En el área privada sí que hay una entidad muy grande que es el Project Management Institute, que es el instituto de gestores de proyectos o de gestión de proyectos. Ahí también está toda la teoría del Lean Six Sigma, que es llevar los proyectos a su máxima calidad. Está súper interesante porque por un lado tienes la gestión de proyectos y por otro lado la teoría o el ámbito teórico del Lean Six Sigma, que es llevar, vale, tenemos un proyecto, pero queremos hacer que el 99,6% de la producción salga bien. Todas las fábricas, todo lo a nivel productivo, desechan producto, es decir, incluso una fábrica de coches, en la Opel seguramente está saliendo algún vehículo que lo tienen que volver a meter a cadena o despedazar porque ha salido con alguna tara. Esto ocurre en todo el proceso productivo. Entonces hay una serie de metodologías que son Lean Six Sigma, el objetivo principal de estas metodologías es obtener lo más próximo posible al 100% de producto en perfectas condiciones. Y todo esto está dentro de ese ámbito de estudios que es gestión de proyectos. Como ya te digo, primero el Project Management Institute tiene un par de acreditaciones muy importantes que son el PMP y el CAPM. El CAPM es el Certified Associate in Project Management. ¿Qué significa esto? Ya puedes gestionar o liderar un proyecto en el mundo empresarial, y con el PMP es el Professional Project Management. También estás más capacitado, ya tienes toda la acreditación posible para gestionar la mayor parte de tipos de proyectos. Pero creo que conviene mucho porque esto es un área que yo lo he trabajado los 10 últimos años, que me falta muchísimo para ser experto, pero que me apasiona, me gusta mucho porque es aplicable a cualquier ámbito de nuestras vidas, y ahora hablaremos el por qué, pero yo creo que es muy importante definir qué es un proyecto, ¿no? Te lo iba a preguntar ahora mismo, cuéntanos, ¿qué es un proyecto? Porque es una palabra muy abstracta. Eso es, no, un proyecto, todos sabemos lo que es, pero definirlo igual no todos sabríamos. Entonces, cumple 3 características. Para ser un proyecto tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, tiene que tener un objetivo muy bien definido, y ahora explicaremos un par de ejemplos, y tienes que tener unos recursos, siempre son limitados. No son ilimitados, ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo y todo el personal del mundo, pero no es así. Entonces, siempre digo que en la gestión de proyectos, cumpliendo esta definición, puede ser un proyecto desde preparar un café con leche en una cafetería, tiene un inicio, una finalización, hay que cumplir unos objetivos, es entregar el café con leche al cliente que le gusta, que le satisfaga. Y tenemos unos recursos limitados. Si ponemos la leche, el café y el azúcar más caro en conjunto que el precio de venta, estamos perdiendo. O sea, el límite para nosotros va a ser ese €1,20 o €1,30 que pagamos por un café con leche. Si gastamos más de esa cantidad, estamos perdiendo dinero. Por ahí están los recursos limitados, ¿no? Y tenemos
una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si a un cliente le tardas media hora en darle su café con leche, se nos va a enfadar. Y se va a ir y te lo vas a quedar tú el café. Si piden un café con leche, esperan tenerlo en unos 5 minutos máximo. Me gusta mucho cómo has descrito proyecto, porque sí que es cierto que últimamente, aparte de todas estas terminologías, management y tal, que como todo son modas, ¿no? Aunque gestor de proyecto está muy bien, pero las terminologías estas pues van y vienen, y a mí la palabra proyecto es una palabra que me pasa un poco como la palabra emprendedor, que se abusa y se desmerece un pelín, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas personas estamos ahora mismo en una situación... Bueno, muchas personas de mi entorno, yo misma hace tiempo, no acabas de tener un trabajo definido, una profesión estable, ¿no? Porque el tiempo está muy convulso y somos mayoría los que tenemos o varios trabajos a la vez, o ninguno de repente, o todos juntos, y se utiliza la palabra proyecto. ¿A qué te dedicas? Pues a mis proyectos. Estoy medio con un libro, medio con un corto, ahora voy aquí, ahora una entrevista allá, ¿no? La palabra proyecto hoy en día es la equivalente casi a mis labores. Sí, se utiliza demasiado sí. Y no siempre correctamente, porque tiene que cumplir... No todo es un proyecto, y no que algo no sea un proyecto no desmerece que tenga una calidad o unos fines concretos de trabajo. Se pueden separar, ¿no?, los tipos de trabajos en aquellos que se gestionan por proyectos y aquellos que son de soporte o de continuidad. Por ejemplo, en un centro de llamadas de un banco que están cogiendo una llamada, otra, atienden a un cliente. Eso no es un proyecto como tal. Se puede matizar, luego hay proyectos internos, pero en principio ese tipo de trabajo no sería un proyecto, porque es un trabajo repetitivo, que tú entras a las 8 de la mañana y te vas a las 4 de la tarde y has cogido tantas llamadas como te han llegado, pero no tienes que finalizar, no sé si me explico. Para que sea proyecto tiene que quedar muy claro. Construir un edificio, un rascacielos, al igual que el hacer un café con leche, son proyectos. ¿Por qué? Porque tienen una fecha de inicio, de finalización, tenemos unos recursos limitados y tenemos un objetivo final muy bien definido, porque esto es crítico. Eso es la clave, la más importante, porque las fechas aún se podrían ir variando conforme vayan, sí hay que irse ajustando unas necesidades, pero el objetivo fundamental, saber definirlo. Eso en un es. café con leche o en un edificio está claro, pero entiendo que nos estás hablando de conceptos igual más abstractos para la gente que no entiende este tipo o sea, que no está familiarizada, ¿no?, con este tipo de empresa en la que tú estuviste, por ejemplo. Mira, en el mundo empresarial es muy importante, por ejemplo, montar una panadería. Sí, es un proyecto. Luego ya, el mantenimiento de esa panadería, el día a día, ya ha finalizado el proyecto de crear la panadería y ya nos metemos en el trabajo diario. Pero el proyecto, crear la panadería, es un proyecto, pero un proyecto bien definido sería crear una panadería que me genere beneficios suficientes para vivir. Porque crear una panadería es fácil. Crearla mal, o crearla en una calle por la que no pasa gente, o crearla, sí, la has creado, pero luego te va a dar de vivir esa panadería. Entonces añadamos ese adjetivo al proyecto, ¿no? Y digamos, el objetivo final es crear una panadería que me genere ingresos suficientes para vivir. Eso ya es más complicado. Eso ya, sí. Y luego un proyecto es, genéricamente, o según estas metodologías que te hablaba del Project Management Institute, se dividen en 5 fases. Y es muy importante realizar con éxito cada una de las fases y tener muy en cuenta cuáles son los objetivos. Mira, la primera fase se llama fase de inicio. La fase de inicio es cortita, puede ser muy larga, porque se trata de definir el objetivo final del proyecto. Es sentarte, es muchas reuniones, es pensar, es consultarlo con uno, con otro, qué queremos hacer. Hay que definirlo muy bien, es muy importante. No es una fase muy laboriosa, pero sí muy importante. Detrás de esta fase entramos ya en la fase de planificación. La fase de planificación es muy teórica, es muy sobre el papel, sobre el ordenador, ¿no? Usamos diagramas de Gantt, estos que se pone una tarea, a continuación ponemos otra. Hay tareas que se pueden hacer a la vez, hay otras que no. Por ejemplo, si estamos realizando una casa, son ejemplos muy sencillos, pero que son aplicables a todo. No podemos pintar antes de haber levantado el tabique. Entonces, ni a la vez. Ni a la vez, eso es. Entonces, hay una fase que es levantar el tabique. Cuando esta está finalizada, podremos empezar a pintar. Podremos, no sé, y habrá algún albañil que se me esté riendo porque no es mi gremio, pero ya me entiendes. Hay fases que tienen esa restricción, que tienen que estar finalizadas para empezar otras, y hay otras que se pueden realizar en paralelo. Es decir, podemos estar pintando el tabique interior a la vez que podemos estar poniendo algo fuera. No sé, son compatibles, sí, mientras no se molesten. Pero eso es la planificación, y es muy importante, más de lo que creemos, detallarla. De hecho, hay proyectos, a nivel, te hablo de olimpiadas, macroproyectos, que se retrasan porque no han tenido en cuenta, claro,
muy complicado, ¿no? Pero igual no han tenido en cuenta la consecución de las fases al nivel máximo o, bueno... es muy importante el controlar los tiempos de cada fase, el saber qué fase se puede compatibilizar con cuál y luego un análisis de riesgo constante de ver, bueno, igual dices en las Olimpiadas, pues tenemos que meter 200 camiones de hormigón en tal día, pero luego caben, luego pueden acceder los 200 a la vez o no. Entonces eso ya está dentro del área del análisis de riesgos. Cuando haces un proyecto hay que analizar todo, riesgos financieros, riesgos de infraestructura, pero ya te digo, es un mundo... complejo, puede ser muy complejo, también puede ser muy sencillo, pero que es muy interesante porque se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Luego, una vez que lo hemos planificado bien, hemos hecho la planificación, lo hemos documentado, ya tenemos la fecha de inicio, la fecha de finalización, etcétera, entraríamos en la fase de ejecución, que esta sí que es la fase de pico y pala. Es decir, aquí hay que trabajar, hay que seguir lo planificado, hay que empezar a trabajarlo. Y cuando finaliza la fase de ejecución, que podríamos pensar es la tercera fase, que está acabado el proyecto, no, aún quedan 2 fases más y son muy importantes y en el ejemplo del café con leche lo podemos ver. Finalizamos la fase de ejecución y entregamos el producto. Tú entregas las Olimpiadas o entregas el café con leche al cliente, ¿no? Cualquiera. Pero quedarían 2 fases más. La primera es la de control y revisión, claro, porque entregas el café con leche, no has finalizado, el cliente te puede venir, oye, que es que está la leche fría, o que este café está amargo, o que esto no, la taza está rota o está sucia, 1000 cosas. Y esa fase aún se incluye dentro de la vida del proyecto, la fase de revisión. Tenemos que garantizar que lo que hemos entregado está correcto. Y luego, después de esta fase, vemos que el cliente se ha tomado su café con leche, sonríe, nos deja propina. Ya viene la fase de cierre. Ahí hay una serie, en el mundo empresarial hay una serie de reuniones, el cliente ha sonreído, le ha gustado el café, podemos darlo por concluido. Ahí sí. Es una evaluación, ¿no? Eso es, ya te digo, a nivel... Suena cómico, ¿no? A nivel café con leche, pero existe también. Las fases se cumplen siempre, ya sea poniendo el café con leche o haciendo unas Olimpiadas. Hombre, yo creo que es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? El del café con leche o cualquier tema de hostelería sirve para ejemplificar muy bien lo que estás diciendo, porque la satisfacción del cliente y esa propina y esa sonrisa y ese mañana vuelvo es clave. Porque a cualquier nivel, en cualquier negocio, pero precisamente en este ejemplo que estás dando, la satisfacción del cliente para que se haga fijo y vuelva al bar todos los días es fundamental. Así que esta fase es una de las más importantes, me aventuraría a decir, o todas por igual. Muy cierto, Isa, porque si te interesa la fidelidad del cliente, si te interesa que ese cliente siga siendo tu cliente, es muy importante. No siempre se le da esa importancia. Si lo vemos en el día a día, hay muchas empresas que finalizan en la fase 3. Nos entregan el producto y se olvidan. Y se desentienden. Por eso quería yo hacer hincapié, porque hay muchas empresas que dentro de todo el servicio positivo que pueden dar, uno de sus puntos fuertes es la postventa, ¿no? O como lo llamemos, postconsumo. Y es un departamento tan necesario o una gestión tan importante como la pre. Porque todos hemos tenido malas experiencias y muy buenas, y ahora voy a hablar de las malas, ¿no? De cuando has consumido algo y algo ha fallado, porque todo no tiene por qué ser culpa o mala gestión o mala fe. Puede ser cualquier problema, pero tú como consumidor tienes todo el derecho del mundo a reclamar o a exigir o simplemente a comunicar o a informar. Y yo tengo tantas malas experiencias con tantas empresas. Ahora mismo me manejo mucho por redes sociales porque he comprobado que es mucho más eficiente que ir en persona o que llamar por teléfono. Curiosamente, ¿por qué? Porque lo lee mucha gente. Sí. Cuantos más seguidores tienes, más lo lee la gente, y si encima le pides a un amigo con muchos seguidores que te retuitee, pues ya lo hemos liado. Y yo he llegado a poner un simple tuit, la empresa tal, fatal, y a los 5 minutos llamarme por teléfono esa empresa, ¿eh? Bueno, pues ahí ya están diciendo que sí, aunque el servicio postventa quizás ha sido malo, el producto ha sido malo, pero que les sigue preocupando la fidelidad del cliente, que ya es un punto a favor. Peor sería que ni siquiera te contestasen. Pero es muy importante esa fase 4, recordamos las 5 fases. Empezamos en la fase de inicio, fase de planificación, ejecución, que finaliza con la entrega del producto o del servicio, y luego la fase de inspección, supervisión, garantía, por decirlo de alguna forma, y la fase del cierre. Estas dos últimas son importantísimas y muchísimas veces en la gestión de proyectos damos por finalizado un proyecto al finalizar la fase 3, la de la entrega del producto, y es un gran error. Es un gran error. Estoy totalmente de acuerdo porque todas las fases son importantes para la satisfacción global. Es que no debemos olvidar que hay un antes y un después, y que nuestro proyecto se supone que es nuestro reto, nuestra forma de ganarnos la vida, nuestra empresa, que tanto nos ha costado levantar,
y no podemos descuidarla de esa manera. No se trata de entregarlo y ya está, ya he cobrado y me desentiendo. Eso no eso tiene es, razón y por de eso ser. te decía que a veces hablas... Perdón, me he quedado sin voz. No te preocupes. Tengo voz para media hora, lo de viajar por Aragón antes y gestión de proyectos ahora. Mi voz es limitada. Hablábamos de que muchas empresas no dan importancia o incluso les hablas del tema de gestión de proyectos y te dicen lo primero, pero no estoy para perder el tiempo en planificación, en documentación, yo quiero trabajar. Sí, está muy bien, pero hay que pensar siempre. Dedicar X semanas, un mes, etcétera, a planificar muy bien un proyecto te puede ahorrar muchos meses en la ejecución del proyecto, que luego improvisar. A mí no me gusta nada el dejar todo en el aire para improvisaciones, me gusta tenerlo planificado y aun teniéndolo planificado siempre hay sorpresas, de ahí que existe, luego también se puede hablar de las áreas de conocimiento dentro de la gestión de proyectos, son 10 áreas, una de ellas es la gestión de riesgos y la gestión de problemas. Estas dos áreas existen porque incluso el proyecto mejor documentado del mundo va a aparecer siempre imprevistos. Esto es casi inevitable. Bueno, es que me viene el ejemplo más paradigmático que me viene a la cabeza son las vacaciones, porque además todos tenemos más que, o sea, es obvio que cuando se trata de una empresa, de gente que depende de ti, de que tienes que pagar unos salarios o tienes que satisfacer unos clientes, no se puede dejar nada a la improvisación. Pero cuando se trata de temas sociales, familiares o de ocio, pues sí que muchas veces ese punto de aventura, de riesgo, de improvisar, de cojo el coche y me voy a cualquier playa de... Bien, entonces, pues eso me viene a la cabeza, ¿no? Ejemplos paradigmáticos de que yo soy muy cuadriculada y me gusta llevarlo todo muy preparado y mi marido es mucho más de cualquier forma. Y lo que dices es súper claro. La de veces que yo he dicho tal día, tal hora, bueno, de hecho es una de las anécdotas con la que en tu primer programa, en tu primera aparición en Gestión a Radio, lo comenté, ¿no? Cómo me quise llevar a las amigas a Belchite y me encontré la puerta cerrada en las narices y sin saber que había que comprar una entrada. Hay que planificar, o sea, no estoy diciendo que una escapada a Belchite sea un proyecto, pero se le parece. No, y lo es. Bueno, lo es. Lo estás viendo que es aplicable a todos los ámbitos. La evaluación fue que nos fuimos al bar y me dijeron, tía, ya te vale, la próxima vez haz el favor de informarte un poco más. Y bueno, al final improvisamos y fue satisfactorio, pero las cosas hay que hacerlas bien. Sí, está claro. A ver, yo no llevo al extremo, por supuesto, para preparar un café con leche. No pediría nunca a nadie que lo documente, que haga un grafo de Gantt. Es totalmente absurdo y es el primer... sería un gran error no hacer esto porque estarías perdiendo más tiempo en la documentación, pero a donde voy es que, bueno, si aplicamos esta metodología de que cualquier proyecto que queremos desarrollar lo dividimos en 5 fases, cada una de las fases en tareas, nos aseguramos de que una tarea precede a la otra, cuáles son más importantes, porque luego también hay que hablar de las tareas que están en el camino crítico, por decirlo de alguna forma, y las tareas que son más secundarias. Entonces, hacer una casa, etcétera, puede ser un buen ejemplo, o hacer el café con leche, que me encanta este ejemplo. Es que yo soy muy simple, entonces a mí me gustan los ejemplos simples. Pero el café con leche, pues la entrega del café con leche. Ahora, si le pones un corazón con chocolate, con virutas de chocolate, eso ya lo pules. Pero esa tarea, ¿es crítica o no? No, no lo es. Lo crítico es que el cliente tenga el café con leche en un tiempo lógico. Lo del corazón de chocolate es un plus. Si lo puedes hacer, es o un perfecto. Barquillo. Eso es. Con eso nos tienes ganados. El barquillo, si le pones el barquillo. No, todas las tareas son importantes, pero sí que es cierto, como bien dices, pues la casa lo importante es que tenga sus buenos cimientos, sus muros, sus columnas y todo bien, que no se la lleve el viento. Eso es. Y luego ya si la pared es malva o verde, pues ya no es tan importante, o si el florero está aquí o allá, claro, es secundario, aunque todos queremos una casa bonita, con sus paredes bonitas. Así es. Pues me ha parecido un tema muy interesante, Carlos. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. La verdad es que nunca está de más aprender. Estoy segura de que nuestros oyentes lo agradecen también porque ha sido una explicación muy didáctica y muy gráfica, ¿verdad? Ahora lo que apetece ahora es un café después del ejemplo. Así que nada, muchas gracias, de verdad, Carlos. Gracias a vosotros y ya te digo, es un tema que me apasiona y yo creo que es súper útil en el día a día. Gracias, Isa. Pues podemos volver a retomar el tema en otra ocasión y ampliar más conocimientos al respecto. Pues nada, nos despedimos ya esta semana de ti, Carlos. Ha sido un verdadero placer viajar por Aragón y luego gestión de proyectos. Nos escucharemos la semana que viene. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Estás escuchando Zaragoza al Día con Isabel Aparicio. Sistemas de aluminio